Chicos, buenos días. Soy Juan Valladares, docente de biología del Colegio Trilce, junto con el profesor Hugo Murga. Y en esta oportunidad vamos a desarrollar la sesión correspondiente a la segunda semana de nuestra primera unidad. El tema del día de hoy es niveles de organización de los seres vivos. Así que vamos a empezar. Primero, les he colocado aquí en la pantalla una serie de fórmulas químicas que ustedes ya deben conocer. Deben de identificar cada una de ellas y van a responder a tres preguntitas muy simples. Vamos a ver. Primero, ¿cómo diferencias un bioelemento de una biomolécula? Segundo, ¿tendrán los bioelementos importancias biológicas? ¿Y cómo se forman las biomoléculas? Tómate unos minutos para poder responder personalmente. Puedes pausar el video y luego continuamos. Bien, si es que has logrado responder de forma acertada, adecuada, cada una de las interrogantes, genial, vamos a avanzar. Y si no, pues no te preocupes porque el día de hoy vamos a explicar todo esto en nuestra sesión correspondiente. Así que vamos a empezar. Niveles de organización de los seres vivos. Hay algo que ya hemos visto la semana pasada cuando vimos las características generales de los seres vivos y habíamos mencionado que la organización es una de las principales características diferenciales respecto a un elemento inerte a comparación de un ser viviente. La comparación y la diferencia es notoria, mientras que los elementos inertes son simplemente un conglomerado con cierto desorden de materia. ¿Sí? Los elementos vivos tienen un patrón estructural que va desde el nivel más básico de organización de la materia y no pierde esa armonía hasta el nivel más amplio, que sería el nivel de biosfera. A lo largo de todo este camino, cada nivel está íntimamente relacionado con el nivel anterior y el nivel superior. Entonces, tenemos que tener bien claro eso, que la organización compleja es una característica exclusiva de los elementos vivientes, sea cual sea el nivel, ¿sí? Elementos microscópicos, macroscópicos, animales, plantas, bacterias, todos ellos tienen una complejidad muy particular comparado a los elementos inertes. Entonces, el punto de partida va a ser el nivel atómico, ¿sí? Desde ahí vamos a partir. Algunos textos, algunos datos, algunos artículos que tú puedas leer, algunos libros, pues pueden ir un poquito más atrás, al nivel subatómico, con las tres partículas fundamentales, electrones, neutrones y protones, pero para fines didácticos de nuestra sesión, vamos a partir desde el nivel bioátomos, ¿sí? O también bioelementos, como son denominados, que no son nada más y nada menos que el grupo selecto de elementos químicos que están presentes en la materia viva, ¿sí? Entonces, y también vamos a subdividir el camino de organización que vamos a seguir en tres etapas. El nivel abiótico, o también llamado organización química, donde no hay vida propiamente dicha. El nivel de organización biológica o nivel biótico y niveles de organización ecológica. Entonces vamos a ir paseándonos por esos tres niveles. Empezamos entonces. Cuando hablamos de bioelementos o bioátomos, ya les mencioné que son el grupo de elementos químicos, ¿sí? De toda la tabla periódica que tú ya conoces, hay un grupo de elementos que tienen características muy particulares que forman parte de la vida. A estos elementos se les denomina bioelementos o bioátomos. Y tú debes conocer al menos los primarios, el famoso CHOMP, ¿no? Carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, y por ahí algunos agregan el azufre, ¿sí? Entonces, estos son los bioelementos primarios, que tienen características como su abundancia, su bajo peso molecular, ¿sí? Su, por ejemplo, bajo grado de ionización. Son características que hacen que estos puedan ser elementos idóneos para formar la materia viva, y son los que tienen mayor presencia en cuanto a porcentaje y a cantidad en los seres vivos. En especial el que resalta es el carbono. Ahora, cuando estos bioátomos, estos bioelementos, reaccionan y se unen con otros, ya sea de su tipo o de otro tipo, estamos subiendo de nivel y estamos frente al nivel molecular, llevado a nuestro curso el nivel de biomoléculas. Y tenemos biomoléculas muy puntuales en los seres vivos: carbohidratos, lípidos, ácidos nucleicos, proteínas, ¿sí? Todas ellas se basan o tienen su origen en la combinación de los bioelementos, ¿no? Esas son por un lado las orgánicas, pero también hay otro grupo de biomoléculas inorgánicas, como son el agua y las sales minerales. La diferencia, el enlace carbono-carbono que tienen las biomoléculas orgánicas, que ya en la sesión correspondiente iremos desglosando con mayor detenimiento. Luego
hay un grupo que se denomina agrupaciones supramoleculares, donde encontramos básicamente a los virus. Con toda esta problemática actual, tú debes haber escuchado los debates de que si el virus, en este caso el coronavirus, es un elemento que tiene vida o que no tiene vida, ¿sí? Hay ciertos debates. Se acepta el hecho de que no es un elemento viviente propiamente dicho, sino una agrupación supramolecular. ¿Sí? ¿Por qué? Porque este virus tiene dos componentes básicos. Tiene una cubierta, una cápside proteica, y tiene dentro de esta cápside proteica tiene su material genético, que puede ser ARN o ADN. Entonces, es un conjunto de biomoléculas, por lo tanto está dentro de las agrupaciones supramoleculares. Hay unas imágenes que quiero que observen. Aquí tenemos el primer nivel. Vemos los átomos, distintos átomos, ¿no? Ahí está el famoso CHOMS. Carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre, ¿no? Cada átomo es diferente, tiene sus particularidades. Cuando estos se unen forman las biomoléculas. Aquí tenemos los glúcidos o hidratos de carbono o carbohidratos, básicamente energéticos, ¿no? Ahí está la glucosa, que es una hexosa, una molécula de 6 carbonos. Tenemos los lípidos, importantes porque nos ayudan a formar las membranas celulares. Las proteínas, básicamente función estructural, y los ácidos nucleicos que tienen que ver con la transmisión de las características hereditarias, ¿no? Aquí tenemos el ADN y el ARN. Y luego, como les mencioné, tenemos aquí, por ejemplo, este es un virus, ¿no? Un fago. Tenemos, miren, la cápside proteica, o sea, esto es proteína, todo esto, y dentro tenemos el material genético, ADN en este caso, ¿no? Por eso es una agrupación supramolecular, que es inerte, ¿no? Si no está dentro de un organismo viviente. Cuando ingresa a un organismo viviente, se activa toda su maquinaria enzimática y comienza sus ciclos replicativos, ¿no? Puede ser el isogénico o el lítico, ya eso lo veremos más adelante. Luego subimos y tenemos las organelas celulares, ¿no? Que son elementos un poquito más complejos, con membranas, ¿ya? Por ejemplo, aquí tenemos al lisosoma, a la mitocondria como ejemplo también, y en este caso la imagen corresponde a una mitocondria, que es la central energética de la célula, ¿no? ¿Qué proceso se lleva aquí? La respiración oxidativa, ¿no? Aquí se da la respiración oxidativa, la cadena transportadora de electrones, y pues obtenemos la gran cantidad de ATPs necesarios para poder mantener nuestro balance energético adecuado. Ahí está, mitocondria, el lisosoma, su función, digestión celular, ¿no? Ya está. Entonces, hasta aquí estamos hablando de niveles de organización química. No hay vida independiente propiamente dicho, ¿no? La vida tú debes saber que se inicia en el nivel celular y para eso tendríamos que ir a nuestro segundo gran nivel, ¿no? A los niveles de organización biológicas o bióticos, y acá aparece la célula. Y tú ya debes saber la teoría celular, ¿no? Entonces, tú sabes que la célula es la unidad básica de los seres vivos, tanto en el ámbito anatómico, fisiológico y genético. De la teoría celular la debes haber revisado. Entonces, y tenemos dos tipos de células, ¿no? Una célula primitiva, que es la procariota, y una célula un poquito más evolucionada, que es la eucariota. Diferencias: la membrana celular. Mientras que uno tiene el material genético disperso en el citoplasma, la célula eucariota lo tiene rodeado por una membrana celular formando un núcleo visible, ¿no? Tienen sus organelos, tienen su membrana celular. Si es una célula vegetal tendrá su pared celular, ¿sí? Si es una célula animal tendrá su glucocálix. Ya cada una de ellas vamos a ir revisando. Entonces, en este nivel inicia la vida. Cuando estas células, ¿sí?, se agrupan, células con un origen en común, con una estructura similar en común, para realizar una función en común, estamos frente a los tejidos, ¿no? Entonces aquí tenemos la definición: conjunto de células del mismo origen, forma y función. Y nuestro cuerpo humano, tú ya debes saber, tiene 4 tejidos fundamentales: tejido epitelial, tejido conectivo, tejido muscular y tejido nervioso. Estos 4 son los tejidos fundamentales del adulto, ¿no? Y todos ellos pues derivan de las 3 capas germinales, ¿no? Ectodermo, mesodermo y endodermo. Por ejemplo, el ectodermo te da origen al tejido nervioso y aparte del tejido epitelial. El mesodermo te da origen al tejido muscular conectivo y al tejido epitelial también. Y el endodermo solamente tejido epitelial. Entonces, ese es el origen de estos tejidos que van a formar todas las estructuras que acá más adelante vamos a ir estudiando, ¿no? Funciones, ya en anatomía tú debes haberlas revisado. Por ejemplo, el tejido epitelial tenemos de 2 tipos, ¿no? De cubierta, que va a recubrir cavidades internas, va a cubrir el exterior de tu cuerpo como la piel. Y hay un tejido epitelial de secreción, endocrina o exocrina. Tienes que recordar,
El tejido conectivo, tienes un tejido conectivo propiamente dicho, que puede ser el laxo, ¿sí? Y un tejido conectivo especializado, donde están el huesito, donde está el cartílago, donde está el tejido adiposo, donde está el tejido hematopoyético, tejido linfático y tejido sanguíneo. Tejido muscular, ¿sí? Tienes tu músculo liso, tu músculo cardíaco y tu músculo estriado, y el tejido nervioso, que ese sí no tiene divisiones. Entonces, estos tejidos se originan producto de la agrupación de células con un origen, una función y una forma en común. Cuando estos cuatro tejidos se reúnen para formar una estructura en común, aparece el nivel de órganos, ¿sí? Es la asociación de estos cuatro tejidos. Por ejemplo, ahí tienes tú como ejemplo el corazón, el cerebro, el hígado, y aquí tienes un esquema con todos los órganos que tenemos en nuestro cuerpo, ¿no? Desde el cerebro, el corazón, el estómago, los riñones, la vejiga, los intestinos tanto delgado como grueso, el hígado, pulmones y las glándulas, ¿no? Como ejemplo, la glándula tiroides. Cada uno de estos órganos tiene los cuatro tejidos fundamentales en su estructura. Hicimos un ejemplo en clase, ¿no? Pero vamos a repetirlo. Por ejemplo, el corazón, ¿no? Tejido epitelial, claro, la parte interna, el endocardio está tapizado por dentro por epitelio simple plano. Tejido muscular, que es la parte funcional. Tenemos el músculo cardíaco, el miocardio. El tejido conjuntivo, tejido conectivo, que es la bolsita pericárdica que envuelve al corazón y lo aísla de la cavidad torácica. También tejido conectivo. Y el tejido nervioso, pues el sistema de conducción cardíaca, que es aquel responsable de sincronizar y coordinar el ciclo cardíaco, ¿sí? Los nodos, tanto el nodo auricular, el nodo auriculoventricular, tenemos también el haz de His, las ramas del haz de His, las fibras de Purkinje, las haces internodales, ¿no? Todo eso es tejido nervioso, que conduce el impulso nervioso que inicia en el marcapasos o en el nodo sinusal. Entonces ahí está el ejemplo de que los órganos tienen los cuatro tejidos fundamentales reunidos, relacionados para generar una sola función. Cuando se juntan órganos, ya aparecen pues aparatos o sistemas, ¿no? Dependiendo de qué tan diversos o tan similares sean sus componentes. Tenemos entonces que estos son un conjunto de órganos que cumplen una función específica. Y acá yo puedo separar, ¿no? El sistema circulatorio, digestivo, nervioso, urinario, etc, etc. Esto correspondería a este nivel. Ahora, cuando todos esos sistemas trabajan en conjunto para poder darle autonomía, homeostasis, independencia a un organismo, pues estamos frente al nivel de individuo. Y este sería el último nivel de organización biológica, ¿sí? Porque ya cuando se juntan varios organismos, varios individuos de la misma especie, ya estaríamos frente al nivel ecológico. Y sería el primer nivel en aparecer el nivel población, ¿no? Conjuntos de individuos de una misma especie que tienen la capacidad de reproducirse entre ellos y tener descendencia fértil, que viven en un espacio determinado y un momento determinado, ¿no? Por ejemplo, la población de Trujillo en el mes de enero del año 2020. Todos los seres humanos, ¿sí?, que han vivido en Trujillo en ese periodo de tiempo. Y puede haber población de seres humanos, población de gatos, población de perros, de leones, de jirafas, yo que sé, hasta de plantas, ¿no? Entonces, ahí está. Cuando la interacción no se basa en una o no se restringe a una sola especie, estamos hablando de comunidad. Aquí ya viene plantas y animales en una relación sostenida, ¿no? Y esto básicamente lo vemos pues en los sistemas naturales. Estamos hablando de una comunidad. Y cuando esta relación se extiende a los elementos del medio físico, ya sea la temperatura, la presión, la humedad, el suelo, el relieve, etc., y estamos hablando de un ecosistema, como ves aquí en la imagen, ¿no? Los seres vivos que viven en este lugar dependen tanto de la relación entre ellos como con los elementos físicos del ambiente. Entonces, este conjunto de interacciones, tanto en elementos bióticos como abióticos, se denomina ecosistema. Y si yo junto todos los ecosistemas del planeta en uno solo y lo quiero denominar, el término adecuado sería biosfera, que es la agrupación de todos los ecosistemas de la Tierra. Y ahí está, la biosfera. Entonces, como podemos ver, desde el nivel químico, ¿sí?, abiótico de bioelementos o bioátomos, hasta el nivel biosfera hay una continuidad, donde el nivel inferior, al reunirse con sus similares, va a dar origen al nivel superior, ¿sí? Y esa continuidad nunca se pierde. Hay una curiosidad, ¿no? Cuando hablamos de poblaciones, dijimos que es poblaciones que tienen la capacidad de dar
descendencia, pero fértil. Y aquí hay un dato importante, bueno, un caso importante, ¿no? Por ejemplo, el caballo doméstico y el asno, ¿no? Una yeguita y un asno pueden dar descendencia, pero su descendencia, que sería la mulita, no puede tener descendencia nuevamente, por lo tanto, no es una especie, no es una población, porque no puede tener descendencia fértil, ¿no? Una curiosidad nada más, no puedes tú, si no cumplen este requisito, no podríamos hablar de una población, ¿no? Muy bien, bioelementos, vamos a empezar a analizar cada uno de los niveles, ¿no? Como ya les dije, son los elementos químicos presentes en la tabla periódica, pero que a su vez también están presentes en la materia viva. La forma de clasificarlos tiene que ver por su abundancia. Tenemos los macroconstituyentes, que son los más abundantes, alrededor del 98%, y los microconstituyentes, ¿no? Secundarios, primarios y secundarios. Y hay un tercer grupo que son los oligoelementos o elementos trazas, que son elementos que están presentes en cantidades muy variables y muy pequeñas. Pero sin embargo, eso no quita la importancia dentro de la fisiología de los seres vivos. Entonces, un macroconstituyente tiene la característica de que es indispensable para la formación de biomoléculas orgánicas. No puede faltar esto dentro de los suplementos alimenticios, de la dieta, ¿sí? Porque esa es la forma en la que los seres vivos, al menos los animales, obtienen los bioelementos. Si eres una planta, no te preocupes, ¿no? Porque tú, mediante fotosíntesis, podrías sintetizar tus fuentes carbonadas. Pero como eso no es el caso, somos seres heterótrofos, tenemos que alimentarnos. Y esto es la base para que sepamos qué debemos comer y qué no debemos comer, ¿sí? Vamos a ver eso en un momento. Entonces, ahí está, ¿no? CHOMP, ya algunos le agregan el azufre al final, ¿no? Carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre. Básicamente son ellos los elementos o bioelementos primarios. Y los elementos secundarios, te dice aquí que son el resto de los bioelementos, que lo vamos a ver en un momento, ¿no? Se conocen aproximadamente 109 elementos, de los cuales solamente 25 componen la materia viva. Hay elementos que no hay forma de que tú los encuentres, por ejemplo, mercurio, plomo, ¿no? O sea, no vas a encontrarlos porque no corresponden a los bioelementos. Al contrario, si están en un organismo vivo, se convierte en un tóxico. Les mencioné los bioelementos, ¿no? Los oligoelementos. Ahí está, vamos a ver alguno de ellos y vamos a hacer la correlación con su función biológica. Y al costado van a aparecer algunas imágenes de las fuentes de estos elementos, ¿no? Primero, el calcio, ¿sí? El calcio tiene una implicancia importante en la regulación de la función cardíaca. Es necesario para que tu corazón pueda latir. Te contaré que cuando llegue el impulso nervioso a tus células cardíacas, lo que ocurre es que hay una liberación y una acumulación de calcio dentro de la célula cardíaca. Y eso hace que las fibras que forman el músculo cardíaco, las fibras gruesas y delgadas de actina y miosina, puedan tener la fuerza suficiente para poder entrecruzarse y eso genere la contracción cardíaca. Sin el calcio, sin esos depósitos de calcio, tu corazón dejaría de latir. Una. Otra, la formación de huesos. Tus huesos, ¿sí? Son almacén de mineral, igual que tus dientes. Entonces el mineral más importante es el calcio, que tiene que ver con la resorción ósea. El calcio sirve para poder desarrollar y reemplazar el tejido óseo antiguo o dañado, ¿no? Ya les dije, contracción muscular igual que en la función cardíaca. Y el calcio también es un cofactor, es un elemento importante dentro de la cascada de coagulación. Así que es importante también para que cuando haya una hemorragia, una pérdida, un corte, yo qué sé, y comiences a sangrar, el calcio actúa ahí para formar el coágulo y tú puedas dejar de sangrar. Elementos que tienen calcio, conoces varios, ¿no? Básicamente los lácteos, ¿sí? Huevitos, queso, leche, algunas legumbres, menestras son fuente de calcio. Fósforo. El fósforo también tiene su implicancia en la formación de huesos, dientes, también en el músculo, aquí es importante las neuronas, también en la coagulación sanguínea, y algo que ya tú debes conocer que es un componente de los ácidos nucleicos, no el ácido fosfórico que está ahí, acuérdate. Los ácidos nucleicos, tu nucleótido tienes tu base nitrogenada, que puede ser una purina o una pirimidina, tienes tu pentosa, la ribosa o la desoxirribosa, y tienes tu ácido fosfórico. Ahí está, es importante, un elemento importantísimo en esta biomolécula, ¿no? Y ahí están los elementos ricos en fósforo, ¿no? Frutos secos, algunas legumbres, algunos granos, queso, etcétera, etcétera, pescado también, ¿no? El hierro, ¿sí? Es un elemento importante porque forma parte indispensable de la hemoglobina, y la hemoglobina es la molécula que te va a captar el oxígeno y va a transportarlo por todo tu torrente sanguíneo, oxigenando todas tus células. ¿Dónde está? ¿En qué célula? En el glóbulo rojo. Si tú no tienes hierro, no vas a poder sintetizar hemoglobina.
Y si no tienes hemoglobina, pues tu transporte de oxígeno va a estar disminuido. Esta condición patológica se denomina anemia, anemia por carencia de hierro, ¿no? Entonces, es importante nosotros poder tener unos niveles adecuados de hierro en nuestra dieta, ¿no? Esto está relacionado pues con países en vías de desarrollo, donde la alimentación es una alimentación deficiente, ¿no? Como el nuestro, que hay lugares aún donde hay desnutrición crónica asociada con una anemia crónica. Entonces ahí, ¿no? Miren, el vaso, el hígado, los mariscos, ¿no? Algunos vegetales son fuente importante. También acuérdate que necesitamos, para poder asimilarlo bien, acompañar esos alimentos con un cítrico, una bebida cítrica, una limonada, un jugo de naranja, yo qué sé, para poder aprovechar de una forma adecuada el hierro. El potasio, ¿sí? Contracción muscular también, mantiene la presión osmótica, es importante esto, permite que el impulso nervioso regule la frecuencia cardíaca también, que el impulso nervioso pueda viajar a lo largo de las fibras nerviosas, es posible gracias también al potasio. Acuérdate, cuando revisaste el año pasado, la contracción muscular, hay una curva, un potencial de acción. Cuando llega el impulso nervioso a tu músculo, se abrían unos canales, ¿sí? Acuérdate, el interior de la célula es negativo y el exterior es positivo. Entonces, cuando el impulso nervioso llega, se abren unos canales de sodio y el sodio, por gradiente de concentración, ingresa a la célula y la vuelve positiva. Entonces, como es positiva, la célula tiene que responder, porque la célula no puede quedarse positiva siempre. Entonces abre unos canales, los canales de potasio, y el potasio sale. Esa jugada que hace entre las cargas hace que el potencial de acción viaje. Ahora imagínate si no tuvieras potasio. Hubiera una depleción, un agotamiento de las reservas de potasio, no se podría transmitir el impulso nervioso. Y esto también afecta al corazón, porque ahí también hay este mismo mecanismo, ¿no? Solo que ahí agregamos al calcio, ¿no? Pero es importante también mantener niveles adecuados de potasio. Bueno, no salió el potasio por acá. La clásica, ¿no? El plátano, ahí está. El sodio es el elemento más abundante fuera de la célula, regula la presión osmótica, el sodio jala agua, ¿sí? Regula la pérdida de agua, por eso es que, por ejemplo, alguien que es hipertenso tiene que comer con alimentos con poca cantidad de sodio, porque de lo contrario va a retener agua, eso va al torrente sanguíneo, aumenta la cantidad de sangre, la bulimia y aumenta la presión también. Entonces ahí está, ¿no? ¿Dónde encontramos el sodio? Ahí está, la sal. Y aquí ya te puse la fórmula, ¿no? Cloruro de sodio. Listo. Igual que el cloro regula la presión osmótica, es un elemento importante porque en base a él se forma el ácido clorhídrico, elemento importante para la digestión, ¿sí? Es el ácido que va a degradar los alimentos y tiene también una actividad enzimática como cofactor. ¿Dónde lo encontramos? También aquí junto con la sal, ¿no? Cloruro de sodio. El cobalto forma parte de la cianocobalamina, la vitamina B12, tiene que ver con un tipo de anemia, la anemia perniciosa, ¿no? Previene anemia, atrofia muscular. ¿Dónde lo encontramos? Pescado, carne, por ejemplo, la gente que es vegana, los vegetarianos que no comen carne, tienen este déficit de vitamina B12 porque no tienen cobalto. Entonces ellos desarrollan este tipo de anemia, la anemia perniciosa. ¿No? O sea que es importante tener una alimentación balanceada. El zinc tiene que ver con la formación de enzimas, regulación del crecimiento, de la respiración celular, formación de hormonas, es importante también, ¿sí? Igual, ¿no? Vaso, hígado, frutos secos, algunos vegetales, rabanitos, palta, son elementos que tienen que ver con el aporte de zinc a nuestro cuerpo. El magnesio tiene que ver con la actividad muscular, ¿sí? También tiene actividad enzimática como cofactor. Este magnesio es un homólogo al hierro, porque el hierro está presente en la estructura química de la hemoglobina y el magnesio está presente en la clorofila, ¿sí? Que es el pigmento que capta, es un pigmento fotosensible que capta la energía solar y pues de esta forma da origen forma parte importante del proceso fotosintético, ¿no? Para las plantas. Ahí está el magnesio, ¿verdad? Frutos secos básicamente. El cobre, que interviene en la formación de hemoglobina también y la respiración celular. Esto es importante, pero en pequeñísimas cantidades, ¿no? Acá tenemos algunos granos, legumbres, menestras, etcétera, ¿no? Y el yodo, que forma parte de la glándula tiroides, ¿no? Tiene que ver con el metabolismo de todo nuestro cuerpo. La tiroides controla nuestro metabolismo basal. Y para que se dé ese control tienen que sintetizarse hormonas tiroideas, la triiodotiroxina y la tetraiodotiroxina en cantidades adecuadas.
la ausencia del yodo genera una condición llamada el bocio, ¿no? O los conocidos como cuello de rana. Ahora, la buena noticia es que hace bastantes años ya, la sal que consumimos tiene su dosis adecuada de yodo, entonces no hay problema por ese lado. Si tú te has dado cuenta, la mayoría de imágenes que te he pasado son alimentos que normalmente no nos gusta comer, no nos gusta consumir, no son alimentos sanos, entre comillas. Entonces es importante poder tener una dieta balanceada para poder suplir las necesidades calóricas por un lado, pero también las necesidades nutricionales del cuerpo. Para nuestra buena suerte, las cantidades en las que se necesitan estos elementos no son muy elevadas, así que una dieta balanceada promedio pues nos va a asegurar la disponibilidad de estos elementos, oligoelementos, ¿no? Muy bien, se juntan los bioelementos, los bioátomos y forman moléculas, dos tipos de moléculas, ¿no? Por un lado, inorgánicas, que no hay enlace carbono-carbono, es más, ni siquiera hay carbono en la mayoría de los casos, como el agua, ácidos, bases, sales. Y por otro lado los orgánicos, ¿no? Que son los carbohidratos, lípidos, proteínas, ácidos nucleicos y agregamos también las vitaminas, que vamos a ir desarrollando en las sesiones sucesivas. Muy bien, vamos a desarrollar esta práctica rapidito, ¿no? Bioelemento presente en los huesos, dilo. Listo, perfecto. Bioelemento que forma parte de la hemoglobina, ¿te acuerdas? Fierro, muy bien. Que cuando alguien está anémico, le dan sus suplementos de fierro, ¿no? Le dan su hierro ahí en pastitas como sulfato ferroso, que bueno, te genera algunos problemas, ¿no? Estreñimiento es uno de ellos. O si no, pues tenemos el hierro polimaltosado que ya viene recubierto y te evita este problema, ¿no? Muy bien. 3. Biomolécula más abundante del cuerpo. Biomolécula, ojo, biomolécula. ¿Cuál? Agua, pues nosotros somos un 70 y tantos % de agua, así que es importante, por eso tenemos que hidratarnos constantemente. Amortiguadores de pH. Las sales. Evitan que el pH de nuestro cuerpo, que es un pH neutro, casi neutro, no se vaya muy ácido ni muy básico. ¿Quiénes hacen eso? Pues nuestro sistema de tampones, las sales. Ya vamos a ver eso más adelante. Gas necesario para la fotosíntesis. Aquí tienes que recordar un poquito. Acuérdate. ¿Por qué dicen que tienen que sembrar plantas en lugares con bastantes vehículos? Porque ellas usan lo que nosotros eliminamos y lo que ellos también, producto de la combustión, eliminan. Dióxido de... Ahí está, dióxido de carbono. Muy bien. 2. Bioelemento que forma parte de la hemoglobina. Ya lo sabes. Fierro. Bioelemento necesario para la actividad de la tiroides. Yodo, ¿no? Las hormonas tiroideas. ¿Qué previenes? El bocio. ¿Dónde obtienes esto? En la sal de mesa. El ion extracelular más abundante. Aquel que cuando viene el potencial de acción se abre su canal e ingresa como loco a la célula y le vuelve positiva. ¿Cuál es? Sodio. Listo. Importante para los seres aeróbicos como nosotros. ¿Qué respiramos? Muy bien. Y por último, biomolécula más abundante de la célula. ¿Cuál será? Biomolécula, ojo, más abundante de la célula. ¿Cuál es? El agua. Muy bien. Y con eso hemos terminado y estás listo para poder desarrollar tu práctica que ya está colgada en tu aula virtual. Y muchos éxitos. Gracias.